Muy buenas noches para todos nuestros queridos televidentes. Los saludamos hoy desde su programa Ámbito Jurídico. Y pues bueno, hemos notado cómo últimamente las personas han optado por crear sus propias sociedades, empresas, con el fin de fortalecer su economía y recibir algunos ingresos que evidentemente no nos caen mal a ninguno, ¿cierto? Para ello, entonces, hoy contaremos con la presencia de dos talentosas mujeres, las cuales están siendo reconocidas en el departamento del Casanare, especialmente por sus cualidades de societarias y emprendedoras. En especial, estas mujeres acuden entonces a una sociedad en específico, la cual es la sociedad en Comandita Simple. Daremos paso entonces a presentar nuestras invitadas del día de hoy, así que recibamos entonces a la doctora Berenice González y a la doctora Milena Galindo. Hola, muy buenas noches. Aquí desde la virtualidad. Muchas gracias, Damián, por invitarnos a tu programa Ámbito Jurídico. Mi nombre es Berenice González, soy empresaria de la Sociedad Gómez González Galindo y Compañía, en Sociedad de Comandita Simple. Y estamos aquí para contarle cómo se formó nuestra sociedad y los invitamos para que nos escuchen. Muchísimas gracias, Berenice. Bienvenida a nuestro programa y esperamos entonces sea de agrado de todos nuestros televidentes su presencia. Doctora Milena. Hola, Damián, muchas gracias a Damián y a los televidentes. Como ya lo dijo mi amiga y socia Berenice, pertenezco a la bella y productiva Sociedad Gómez González y Compañía. Es una sociedad en comandita simple. Hoy estamos para aclararle dudas, para contarles algunos tips, para resolver algunas inquietudes y, por supuesto, que para invitarlos a que hagan más sociedades, para invitarlos a que sean más productivos y podamos aportar más para Colombia. Gracias también. Bueno, nuevamente darle la bienvenida a nuestras invitadas y entrando en materia y para darle entonces a conocer a nuestros televidentes un poco más sobre esta sociedad comandita simple, voy a proceder entonces a hacerle unas preguntas a nuestras invitadas para que ellas nos aclaren conceptos sobre esta sociedad. Doctora Berenice, ¿usted cómo nos podría indicar de cómo se conforma esta sociedad en comandita simple? Sí, Damián, pero primero es necesario conocer y darle a conocer a nuestros oyentes qué es la sociedad en comandita. La sociedad en comandita es también conocida como la sociedad en comanditaria y es aquella sociedad mercantil que es de carácter personalista y cuyo nombre deriva de la palabra comendario, que significa confiar, depositar, encomendar o conferir un mandato. Su principal característica, y es que está conformada por dos tipos de socios, los socios gestores y los socios comanditarios. Por un lado, los socios comanditarios realizan el aporte a la capital de la empresa y ellos no tienen derecho a intervenir en la gestión o en la administración social. Esto quiere decir que poseen una responsabilidad limitada con sus aportes. Por otro lado, tenemos los socios comanditos, también conocidos como los gestores, y pueden o no realizar el aporte al capital. A ellos les corresponde la representación, la administración de la sociedad. Por lo tanto, su responsabilidad es ilimitada. Y como poseen diversas responsabilidades, podríamos mencionar cuáles son las que ellos desempeñan. Son los encargados de aprobar las cuentas de inventarios, los balances financieros, distribuir utilidades obtenidas, resolver la cancelación de pérdidas registradas en el ejercicio, reformar estatutos, que es tan importante en la sociedad, y decretar la incorporación en otras sociedades o la transformación de la empresa en otro tipo de sociedad. Muchísimas gracias, doctora Berenice. Entonces, cedo la palabra a la doctora Milena para que ella nos manifieste
con respecto a la constitución de la sociedad en comandita simple, ¿qué nos puede decir, doctora Milena? Bueno, gracias, Damián. Para hablar de la constitución de la sociedad, debemos decir que esta se genera por una escritura pública ante un notario. Esta es con la intervención de los socios colectivos, en la cual se indica el monto, la clase de aporte y cada uno que realiza. Para esto no es necesaria la intervención de socios comanditarios, aunque en algunas ocasiones se incluye. En dicha escritura es necesario que se incluya el nombre, la nacionalidad y el domicilio de cada uno de los socios gestores. Respecto a la razón social y a la duración que se tiene en este tipo de sociedad, es necesario mencionar que la sociedad puede incluir el nombre completo o solo el apellido de uno de los socios gestores. Y a continuación se agrega la palabra CIA, que hace referencia a compañía. Se debe demostrar la nacionalidad en donde se crea la sociedad y esta tiene una duración indefinida que empieza a contar desde la fecha de la creación de la escritura de constitución de la sociedad. Ahora bien, esta sociedad se disuelve en algunos casos. Los voy a mencionar rápidamente. Por ejemplo, por vencimiento del término de su duración, por pérdidas que reduzcan su capital a la tercera parte o menos, por imposibilidad de desarrollar la empresa y por causales establecidas por la ley o por la desaparición de algún comanditario o de algún socio gestor. Gracias, Damián. Muchísimas gracias, doctora Milena. Y bueno, ya con esta pequeña introducción que nos han dado nuestros invitados, hemos tenido o hemos eh, recogido alguna información sobre algunos parámetros, algunos índices para crear esta sociedad en comandita simple. Quiero preguntarle entonces a la doctora Berenice que nos mencione y nos haga saber cuál es el órgano superior que está regulando o que regula este tipo de sociedad. Claro que sí, Damián. Como todos sabemos y en toda clase de sociedad existe un órgano superior de regulación. En este caso, para la sociedad en comandita simple, es la Junta General de Socios. Allí cada miembro gestor tiene derecho a un voto. Y estos votos de los comanditarios se computan conforme al número de cotas que tienen en la sociedad. Por otra parte, los socios comanditados no tienen voto, solamente tienen derecho a manejar el dinero y administrar la empresa. Ahora, para mis oyentes y para el noticiero ámbito jurídico, y para facilitar la comprensión de estos conceptos, presentaremos la constitución de una escritura pública de una sociedad en comandita simple. Pero para ello es necesario, antes de todo, antes de otorgar la escritura de constitución de sociedades, es necesario solicitar una certificación negativa del nombre de la sociedad. ¿Esta con qué fin? Con el fin de obtener un certificado acreditado de la no existencia de otra sociedad con el mismo nombre y con la que se pretende esta constituir. Muchísimas gracias, doctora Berenice. Y bueno, pues para hacer un poquito más práctico nuestro programa y para entrar en calor y poner un poquitico de tensión en cuanto a nuestros televidentes y en las partes de nuestras invitadas, quiero entonces en este momento del programa dividirla. Entonces quiero otorgarle a la señora Berenice las ventajas de esta sociedad y a la doctora Milena las desventajas que tiene esta sociedad, para que cada una de ustedes nos den su apreciación en cuanto a esto que les estoy mencionando. Entonces le doy pie a la señora Berenice con las ventajas. Claro, Damián, claro que sí. Esta sociedad en comandita simple tiene ventajas y tiene desventajas. Voy a hacer mención a algunas ventajas porque hay muchas, pero hemos recopilado las más importantes. Empezaremos con, se utiliza la fortaleza financiera de los socios comanditarios junto con la fortaleza gerencial de los socios gestores. Los socios comanditarios también tienen una exposición limitada de sus activos personales, ya que no se responsabiliza totalmente por las deudas de la empresa,
sino solo hasta el monto del dinero aportado personalmente por cada uno de ellos al capital de la empresa. Aquí hago referencia únicamente a los aportes. Tenemos que los herederos pueden recibir pagos sin haber recibido los activos. Esto con lo que minimiza las consecuencias del impuesto al patrimonio mientras se resguarda el flujo de sus ingresos. Los socios gestores tienen el control total de la entidad y de sus activos. Las decisiones importantes son tomadas por el socio o los socios gestores. Cada socio gestor o comanditario pueden poseer cualquier parte del negocio. No hay un nivel en el aporte mínimo o máximo de capital para ningún socio. Con respecto al número de socios, no existe un límite en la cantidad de socios que pueda haber en la sociedad, aunque la norma tiene claro que se conforma a partir de 2 socios hasta un socio gestor y por lo menos 1 comanditario y hasta 25 comanditarios. No se requiere publicar los reportes financieros, solo se necesita la información financiera general para administrar la empresa y satisfacer las necesidades de quienes, de los banqueros, de los proveedores, impuestos y socios comanditarios. Finalmente, pues no es necesario presentar una declaración de impuestos aparte de la sociedad. Aquí, pues cada socio tributa personalmente sobre su parte. Eso es todo lo que he seleccionado, Damián. Muchísimas gracias, doctora Berenice. Entonces, quiero darle paso a la doctora Milena con las desventajas de esta sociedad. Bueno, sí, Damián y Berenice ya como dijo las ventajas, yo no diría las desventajas, es como un poco de debilidades, porque teniendo en cuenta que esta sociedad es muy lucrativa económicamente. Yo encontré como alguna de las falencias es, en cuanto a los socios comunitarios, no pueden intervenir en la gestión de las empresas ni en las decisiones que se tomen, solo se les informa la operación. También siento que es muy importante saber que los socios gestores no tienen ninguna distinción legal. Sus activos personales están desprotegidos. Los bienes personales del socio gestor pueden ser incautados para resolver demandas legales. Hay que estar muy pilas con eso. En cuanto a algunos límites en las deducciones de gastos, el ingreso gravable está sujeto a las tasas impositivas personales del individuo. Asimismo, la sociedad se termina con el fallecimiento o retiro de uno de los socios y para mí es muy importante que la compañía solo puede utilizar actividades comerciales e industriales. Gracias, Damián. Bueno, muchísimas gracias entonces a nuestras invitadas por su intervención. Quiero entonces compartir ahora con ustedes un contrato de sociedad en comandita simple para que ustedes tengan presente cómo se puede realizar este contrato y qué vamos a tener en cuenta para la creación de una sociedad en comandita simple. Entonces, primeramente tenemos un encabezado, el cual debe establecer el nombre de la sociedad y cómo va a ser denominada, la razón social y el domicilio de esta sociedad, la duración de esta sociedad, el objeto con el cual se creó esta sociedad. Estos deben estar enumerados y estipulados taxativamente. Enunciar los socios gestores que van a ser parte de esta sociedad en comandita simple. Los socios comanditarios también deben estar señalados y estipulados en este contrato. El capital social que va a ser base de esta sociedad también debe estar estipulado, también como las cuotas, la cantidad de las cuotas y la cantidad del capital que va a otorgar cada uno de los socios. La administración de los bienes que debe tener esta sociedad.
la junta de los socios y algunas estipulaciones que se van a dar en esta junta, como son las reuniones y las reglas para que se dé un buen funcionamiento de esta sociedad. Las reglas para la junta de socios pues deben estar también enumeradas y establecidas de manera taxativa en este contrato. Las atribuciones que tiene la junta de estos socios, unos aspectos importantes también en este contrato, como lo es el derecho de inspección, la cesión de las cuotas y la cesión de las cuotas comanditarias. Eso también debe estar muy claro en estos contratos para evitar que se presenten inconvenientes más adelante. El balance general, también debe estar establecida la fecha en la cual se va a realizar el balance general. Las reservas, el reparto de las utilidades, las causales de disolución de esta empresa o de esta sociedad en comandita que estamos creando, las funciones que tiene el liquidador a la hora de crear entonces la liquidación de esta sociedad en comandita, la cláusula compromisoria, finalmente, que es una de las cláusulas más importantes que debemos tener en cuenta a la hora de crear entonces este contrato de sociedad en comandita. Designar finalmente entonces cuáles son los gestores principales, cuáles son los gestores suplentes, cuáles son los socios comanditarios que van a ser parte de esta sociedad en comandita y pues establecer también que esto debe ser llevado por medio de escritura pública ante el notario de la ciudad en donde estamos registrando nuestra sociedad en comandita simple. Bueno, pues esto fue un pequeño vistazo a qué puede y a cómo podemos llegar a obtener un contrato en comandita simple. También quiero entonces agradecer finalmente a nuestras invitadas por regalarnos este espacio para compartir con nuestros oyentes cómo podemos llegar a crear una sociedad en comandita simple y cuáles son los parámetros que debemos tener en cuenta para su creación. Muchísimas gracias a nuestras invitadas y los esperamos entonces en nuestra próxima transmisión. Gracias a usted, Damián, y a todos los televidentes. Muy agradecida, corto, pero muy sustancioso. Muchas gracias, Damián, por su invitación y a todos los oyentes por habernos escuchado y haber despejado un poco sus dudas. Muchísimas gracias y hasta luego a todos nuestros oyentes y nuestros invitados. Gracias.